De todo cuanto se ha escrito, yo le doy valor solamente a aquello que el autor ha escrito con su sangre. Escribe con sangre y comprenderás que la sangre es espíritu, pero no es fácil entender la sangre ajena. Hay que dedicar una parte del alma a la lectura. Yo detesto a los que leen por pasar el rato. Quien conoce a esta clase de lectores sabe que no podrá aportarles nada. Si llega a pasar un siglo más con esta clase de lectores, el propio espíritu comenzará a oler mal. El que todo el mundo tenga la oportunidad de aprender a leer a largo plazo perjudica no solamente a quien escribe, sino también a quien piensa. Este es uno de los pasajes, de mis pasajes favoritos de Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Ahí está, de Federico Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que comparto, entiendo hasta cierto punto, y en términos generales comparto lo que expresa al inicio. Ya lo del final, lo de que la gente no debería de leer, pues no lo comparto tanto. En su momento sí, sí que lo hice, pero bueno, eso ocurre porque empecé a leer este libro cuando tenía pues 19 años, tal vez 20 años, algo así, que ya pasó, ya pasó bastante rato desde entonces, eh, más de 10 años, ¿no? Eh, Así habló Zaratustra es uno de esos libros a los que, desde que leí ese párrafo, decidí dedicarle una parte del alma, como dice Nietzsche, a la lectura del mismo. Y esto que están viendo ahora mismo es una reseña barra opinión, lectura de algunos pasajes de este libro que me parecen relevantes y me parece importante tomarlos en cuenta. Dicho esto, como es una reseña, eso significa que esto es mi opinión, esto es una opinión como cualquier otra reseña, y como tal, pues vale exactamente lo mismo que cualquier otra reseña, ¿no? Que cualquier otra opinión. Es decir, no vale nada o puedes ver como que todas valen mucho, ¿no? Pero la cosa es que las opiniones valgan entre ellas lo mismo, exactamente lo mismo. Eh, Como nota a pie de página, no existen, no existen reseñas objetivas, no existen las reseñas objetivas, porque hay mucha gente que parece que no lo entiende. Toda reseña es subjetiva. Lo único que puedes decir objetivamente respecto de un libro, por ejemplo, en este caso, es pues fue escrito en alemán, este es el año de publicación, este es su autor, esta fue la editorial original, yo qué sé, datos bibliográficos más que otra cosa, ¿no? No se puede, no existe nada pues objetivo que se pueda decir en una reseña respecto a una obra, porque siempre es la interpretación del que lee, del lector. Dicho esto, hecho este disclaimer, pues ahora sí, vamos a empezar con el Así hablo Zaratustra. Y bueno, ha sido una lectura de varios años. He dedicado una parte de mi alma a este libro. Y este libro pues me ha acompañado en más penas y en más cosas que muchos de mis amigos, ¿no? Eh, bueno, y eso que mis amigos nos acompañan en muchísimas cosas, ¿no? Pero simplemente por temas cronológicos, pues ese es el caso. Ahora, la cosa es por qué tardé tanto en leerlo. Y esa es una parte de la reseña que me parece bastante importante. La cosa es que el Así hablo Zaratustra está escrito de una manera poética y filosófica. Yo lo empecé a leer porque me interesaba la parte filosófica. Los que me conocen saben que me encanta la filosofía. He leído filosofía desde que me la presentaron por ahí por la secundaria o algo así. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta la filosofía, el pensamiento antiguo y todo este tipo de cosas. Y bueno, un autor que se suele citar bastante, que creo, desde mi punto de vista, ahora ya leyendo el Aseado Zaratustra, ¿no?
que se cita demasiado más de lo que debería, es Nietzsche. Como tal, pues, su obra magna, por así decirlo, es el Hacia hablo Zaratustra, su obra principal. Es el Hacia hablo Zaratustra y bueno, como obras complementarias a esta, pues está el Anticristo y Del bien y del mal, creo que se llama. Ese sí que no he leído nada, el Anticristo sí lo empecé a leer un poco y sé más o menos por dónde van los tiros. Em, En fin, entonces yo lo empecé a leer justamente para entender esa parte filosófica, pero está oculta entre mucha poesía, entre mucha prosa, que su prosa no está mal, no me estoy quejando de la prosa de nada, sino que si de por sí es difícil entender un texto puramente filosófico, hasta cierto punto académico, ¿no? Como puede ser Kant, o como puede ser la crítica de la razón pura de Kant. No pongo aquí a Hegel porque Hegel es de lo más difícil que he leído, hasta el momento al menos. Pero o sea, es difícil hasta cierto punto leer los diálogos de Platón, no tanto, pero es difícil, ¿no? O sea, no es algo sencillo, no es algo eh, directo que se pueda hacer. Pues bueno, si encima de eso lo metes dentro de una especie de narración que quiere copiar el estilo de los textos religiosos, como podría ser la Biblia, como podría ser tal vez el Corán, etcétera, pues es complicado. Es complicado entender o intentar llegar a lo que se quiere decir, porque está lleno de recursos literarios, ¿no? Muchos recursos literarios, hay símiles, hay analogías, hay de todo. Entonces es complicado. Y eso es en parte lo que hizo que tardara tanto tiempo, pero tampoco puedes tardar más de 10 años en leer un libro. Realmente, pues, no. O sea, hubo partes en las que habían ideas que me llevaban bastante tiempo en entender, en comprender, eh, pues a un nivel de profundidad que a mí, que yo me sintiera cómodo, ¿no? Esa es la razón principal, yo creo. Y bueno, luego pues he tenido muchos hiatus, he leído muchas cosas en medio, o sea, no es que es el único libro que he leído durante todo este tiempo, he leído bastante más. Eh, pero bueno, a veces como que no me apetecía, era como dedicarle demasiado de mi pensamiento a esto. Entonces, bueno, al final, ese es el tiempo que me he tardado. eh, y he de decir que comparado con el objetivo inicial que yo tenía para leer este libro, una vez que ya lo he terminado, debo de decir que al menos a mí me ha decepcionado un poco. Y eso que es un libro que me parece muy importante, me parece muy interesante y vamos, que si tuviera la oportunidad de volver a leerlo, si tuviera más tiempo, pues de hecho yo tengo planeado una relectura de este mismo libro, pero dentro de unos cuantos años. Sin embargo, pues sí, sí, sí me dejó un poco decepcionado y les voy a decir por qué, les voy a contar por qué. Las ideas principales de Así habló Zaratustra son tres. El primero, bueno, supongo que son spoilers, ¿no? Pero da igual. La primera idea es que Dios ha muerto, el anuncio de que Dios ha muerto. La segunda es la venida del superhombre. Y la tercera es el eterno retorno, ¿no? O al menos así es como se me vendió a mí en el prólogo, en el estudio preliminar, creo que se llama, de Roberto Mares. Esta es la traducción, bueno, esta edición es de la editorial Tomo. ¿Está? Y la traducción la hizo Roberto Mares. En verdad es muy buena. Bueno, no he comparado demasiadas traducciones, pero yo diría que es una buena traducción. Sin embargo, no tiene notas de traductor, no tiene ningún tipo de nota. Yo recomiendo leer la edición de Alianza Editorial. Es una mejor edición porque tiene como más notas y te enteras de más cosillas de lenguaje. Porque, bueno, Nietzsche escribe en alemán y en alemán se utiliza
al menos por lo que yo me he dado cuenta, muchos juegos de palabras en los textos filosóficos, por algún motivo. Y es por eso, ese es el motivo por el que se dice, no me acuerdo exactamente quién es el autor que lo dice, pero bueno, se dice que la filosofía solamente se puede hacer o solamente se puede llevar a cabo en alemán. Es un poco el motivo, que es que hay muchos juegos de palabras que son bastante interesantes, desde luego, pero bueno, llegar a asegurar que solo se puede hacer filosofía en alemán me parece venirse demasiado arriba. En fin, entonces, son tres ideas principales. El anuncio de que Dios ha muerto. Y esa primera idea es la que se repite con mayor frecuencia durante todo el texto. Y al final como se repite tanto, se justifica de diferentes maneras. Hay varios senderos de los cuales por qué Zaratustra, que es el personaje principal, dice que Dios ha muerto o descubrió que Dios ha muerto. Y por lo tanto, como se justifica de tantas formas diferentes, pues no llega a quedar del todo claro, lo cual es gracioso. Uno pensaría que al repetirse tanto, pues quedaría cada vez más claro, pero no es el caso. Sin embargo, la idea principal que yo considero que es la que nos quiere transmitir Nietzsche es que la Iglesia Católica eh, se apoderó de alguna forma de las enseñanzas de Jesús y las tergiversó, las corrompió, de manera que, bueno, se generara la religión en la que él vivió, ¿no? En la que él conoció, que era más bien dominada por, pues, los intereses políticos, los intereses económicos, etcétera, y mucha manipulación hacia los creyentes. Esto es lo que básicamente él denunciaba al respecto, al decir que Dios había muerto. No se refiere a que este ser perfecto, tal, realmente estuviera muerto, sino que más bien se refería a que el Dios original que dio origen a la religión, al menos cristiana, pues ya no existía, ¿no? Ya era cosa del pasado, ya había muerto. Esa es la cosa. Al menos eso es lo que yo he entendido. Y claro, eso genera, pues, una consecuencia lógica, que es que todos los valores. Ah, bueno, un paréntesis aquí muy rápido. Em, Mucha gente piensa que esta posición filosófica de Nietzsche es anticristiana, que va en contra de la cristiandad. Y no podrían estar más equivocados. Él en algún momento sí que se queja de partes de la doctrina de Jesús, como lo vamos a ver, pero en términos generales no es ese su mensaje. Su mensaje va en contra de la iglesia, del clero y de la iglesia también, ¿no? Que la iglesia es, pues, esta asamblea, ¿no? Toda la gente, todos los creyentes, todos los feligreses, también se queja un poco de ellos. Em, pero en general yo creo que es más una queja sistemática que una queja directa a las enseñanzas de Jesús. De hecho, yo considero que más que anticristiano, es cristiano. El mensaje de Nietzsche o Nietzsche mismo es cristiano. No sé hasta qué punto es verdad, no, la verdad es que no lo he investigado. No. Intento que la biografía de los autores a los que yo leo no nuble mi visión respecto a la obra en sí misma. Ya saben, lo de la muerte del autor. Yo sí que me cierno mucho a ello. Eh, y al menos la sensación que me dio a mí es de que era un cristiano. Tal vez no sea verdad. Sin embargo, sí que el mensaje definitivamente no es anticristiano. Es anticlerical, es antieclesiástico, pero no es anticristiano en sí mismo. Eso es bastante importante que se tome en cuenta. Ahora bien,
Esta primera idea de que Dios ha muerto genera una consecuencia lógica. La consecuencia es que ya no se tiene una brújula moral que nos ayude a discernir o que nos ayude a tomar acciones en el presente. Dios, hasta cierto punto, representa todo lo bueno. Desde el punto de vista religioso, es todo lo bueno, todo lo bondadoso, ¿no? Y obviamente sirve como una pauta para saber qué decisiones se deberían de tomar, ¿no? Qué decisiones son buenas. Si Dios ha muerto, entonces no tenemos esa brújula. Si Dios ha muerto, entonces no hay manera de saber qué es bueno y qué es mal, obviamente, ¿no? Por lo tanto, hay, desde mi punto de vista, dos consecuencias, ¿no? Una de ellas es que solamente exista maldad en el mundo, exista demasiado de lo que podemos ver actualmente, pero bueno. Eh, o que se genere una raza de seres humanos que sea superior a la que a la que era contemporánea de Nietzsche, ¿no? Esta raza de seres humanos que fueran superiores es lo que se conoce o lo que se ha traducido en muchas ocasiones como el superhombre, el Übermensch en alemán. Y este superhombre iba a tener que ser capaz de generar su propia brújula moral. Y a través de esa brújula moral, pues bueno, tomar las decisiones necesarias para llevar en buen camino, por buen camino, a el resto de la humanidad. Es un poco la consecuencia, y entonces es de ahí de donde surge este concepto del superhombre. Estas dos ideas están muy relacionadas entre sí. Una es consecuencia lógica de la primera, y casi se podría decir que son la misma idea. Está dentro del mismo marco. Mucha parte de la obra de Zaratustra habla acerca de las cualidades que debería de tener este superhombre y de cómo se diferenciaría de el resto de los seres humanos. Esa parte me ha gustado bastante, yo creo que es lo que más me ha gustado del libro. La primera parte, la de el anuncio de que Dios ha muerto, y la segunda, todas este enlistado de las cualidades del superhombre. Porque yo no me lo esperaba, pero en gran parte esta obra es más bien moral. Es más moral que filosófica, lo cual, pues bueno, a algunas personas les va a gustar más, a otras personas les va a gustar menos. A mí no me gustó tanto. Preferiría, es que a mí me gusta mucho como la parte sistemática de la filosofía. Entonces, claro, y la parte de la moral, pues no me parece tan interesante en términos generales. Sabemos que la filosofía se divide en varias partes, ontología, tal. Me interesan más, pues, otras ramas que no tengan que ver con la moral y la ética. Pero bueno, en fin. Sin embargo, es bastante interesante de lo que habla Nietzsche, y lo que más me llamó la atención fue que muchos de los pasajes que habla bueno, que están incluidos en el Así habló Zaratustra, son de actualidad, se pueden aplicar a la actualidad. Me parece muy curioso cómo es posible, ¿no? Que algo que haya ocurrido hace más de 100 años, más de 150 años, yo creo que se escribió esta obra, pues siga vigente, ¿no? Pero claro, es que no han pasado 150 años, parecen muchos años, pero realmente no son tantos, o sea, sigue siendo contemporáneo. Yo considero que Nietzsche todavía es contemporáneo de nosotros. Desde luego más contemporáneo que, por ejemplo, Newton o Leibniz o todos ellos, pero incluso ellos son hasta cierto punto contemporáneos, en fin, comparado ya con Platón y con toda esta tradición filosófica. Pero bueno, entonces esta es la segunda idea, bastante interesante.
y que tiene un montón de consecuencias a sí mismo, ¿no? Pero bueno, ya son consecuencias, insisto, son consecuencias morales. Finalmente, la última de las tres ideas de las que habla este libro, ideas principales, filosóficamente hablando, es la de el eterno retorno. Y yo me esperaba, yo tenía expectativas respecto al eterno retorno, yo me esperaba que esta idea del eterno retorno la analizara de la misma manera o profundizara de la misma manera que profundizó en las primeras dos, en el hecho de que Dios había muerto y en el hecho de que existía un superhombre, la venida del superhombre, pero no lo hace. Entonces eso fue lo que me defraudó un poco, porque he de decir que este libro lo terminé hace 2 semanas aproximadamente, en una lectura en los últimos 2 meses que volví a retomar la lectura de este libro. Y entonces, claro, yo ya solamente leí la parte, el último tercio del libro, que es lo que he leído en estos últimos 2 meses, y me decepcioné bastante al notar que no se profundizaba en la idea del eterno retorno. Me gustaría decirles qué es el eterno retorno, pero no lo explica demasiado, o al menos yo no lo he entendido. Igual es problema mío, es posible, ¿no? Bueno, la idea, me imagino que es una especie de resurrección, pero no queda muy claro cómo será esto. En fin, me gustaría saber más al respecto, la verdad. Y quedé decepcionado por esa misma razón. Entonces, filosóficamente tenemos esos tres ideas principales. Sería como el sistema de Nietzsche. Bastante, o sea, es interesante. eh, pero sí que se podría haber dicho de una forma más directa, eh, con un escrito sistemático más que poético, pero bueno, es lo que es la forma en la que Nietzsche quería escribir. Um, la parte poética no es mala, la prosa no es mala, hay algunos fragmentos que están bastante interesantes, que son directamente poemas que escribió Nietzsche y que incluyó aquí dentro del Zaratustra. Sin embargo, como poeta, definitivamente no es mi favorito, ni siquiera llega al top 10, ¿vale? Ni al top 20, yo creo, de, de mis poetas favoritos. Entonces, pero no es malo, no es malo, simplemente pues, es mediocre. Lo- Hay mucha gente que se va a enfadar por lo que acabo de decir. Bueno, desde mi punto de vista, al menos, me parece un poeta mediocre. Que no, mediocre no es algo malo, simplemente es que está ahí, en la media, ¿no? De todos los poetas. Voy a proceder a leer unos cuantos fragmentos que, bueno, los he elegido porque es de lo último que he leído, junto con el fragmento que leí al inicio, que es de leer y el escribir, que son mis favoritos y que me gustaría pues, hacer algún comentario al respecto, porque, insisto, me parecen muy de actualidad. El primer fragmento dice, quien quiera hacerse ligero y transformarse en un pájaro, tiene que amarse a sí mismo. Hay que aprender a amarse a sí mismo, así enseño yo, con un amor saludable y sano, a soportar estar consigo mismo y a no andar vagabundeando de un sitio para otro. Semejante vagabundeo se bautiza a sí mismo con el nombre de amor al prójimo. Amor al prójimo. Con esta expresión se han dicho hasta ahora las mayores mentiras y se han cometido las mayores hipocresías y en especial lo han hecho quienes caían pesados a todo el mundo. Y en verdad no es un mandamiento para hoy y para mañana de aprender a amarse a sí mismo. Antes bien, de todas las artes es esta la más delicada, la más sagaz, la última y la más paciente. A quien tiene algo en efecto, todo lo que él tiene suele estarle bien oculto. Y de todos los tesoros es el propio el último que se desentierra. Así lo procura el espíritu de la pesadez. Ya casi en la cuna se nos dota de palabras y de valores pesados. Bueno y malvado, así se llama esa dote. Y en razón de ella se nos perdona que vivamos. Y dejamos que los niños pequeños vengan a nosotros, para impedirles a tiempo que se amen a sí mismos. Así lo procura el espíritu de la pesadez. Bueno, eso es a lo que me refería con que sí que hay partes del texto donde Zaratustra, bueno, donde Nietzsche
critica las doctrinas de Jesús. Esta es una de ellas, ¿no? Eh, Sabemos que Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí, exactamente en Mateo 19:14, dejad que los niños vengan a mí. Pero lo que dice Nietzsche justamente es que al hacer eso están recibiendo como retroalimentación, están recibiendo una opinión externa de cómo se deberían percibir ellos, ¿no? Buscan la validación de un adulto para entenderse mejor ellos mismos. Y no se deja, que esto supongo que es la gran crítica, no se deja que el niño se conozca primero a sí mismo y de esa forma llegue a amarse, ¿no? O sea, es muy importante, es como leer un libro, ¿no? Cada persona pues tiene diferentes maneras de leer de realizar la lectura. A mí personalmente eh, me gusta la metodología de ir al texto directamente, no leer nada, reseñas, prólogos o nada por el estilo, estudios preliminares. Bueno, esa doctrina la adopté hasta después de haber empezado a leer este libro, ¿no? Porque de este sí que me leí un poco el prólogo o las notas preliminares. Pero bueno, yo recomiendo ya no hacerlo, sino que ir directo al texto. Si lo que te interesa es el texto, ve directo al texto y como desapegarse de cualquier opinión externa. Primero, experimentarlo de primera mano, experimentarlo directamente, de manera personal, y ya después, pues, sí que lo puedes llegar a comparar con la opinión que tienen los demás, ¿no? Pero lo primero, lo más importante, es tener una opinión personal de el libro o la película o lo que sea. Y ya después se puede entrar en discusión. Pues un poco lo mismo es lo que está diciendo aquí Nietzsche, que a él le parece que esa frase de dejad que los niños vengan a mí es más bien les hace más daño que bien, ¿no? Porque entonces no les permite primero conocerse ellos a sí mismos, ¿no? A las personas no les permite conocerse a sí mismos primero, sino que están subyugados a la opinión que tenga un adulto. No, bueno, en este caso Jesús directamente. Bueno, que normalmente pues es un cura el que hace esto. Y claro, el mensaje principal de toda esta parte es el amor a sí mismo. Hay que amarse a sí mismo, pero no es algo sencillo. Y elabora más al respecto de esto. El hombre es difícil de descubrir y descubrirse uno a sí mismo es lo más difícil de todo. A menudo el espíritu miente a propósito del alma. Así lo procura el espíritu de la pesadez. Mas asimismo se ha descubierto quien dice, este es mi bien y este es mi mal. Con ello ha hecho callar al topo y enano que dice, bueno para todos, malvado para todos. En verdad tampoco me agradan aquellos para quienes cualquier cosa es buena, e incluso este mundo es el mejor. A estos los llamo los omnicontentos, omnicontentamiento que sabe sacarle gusto a todo. No es este el mejor gusto. Yo honro las lenguas y los estómagos rebeldes y selectivos, que aprendieron a decir yo y sí y no. Pero masticar y digerir todo, esa es realmente cosa propia de cerdos. Decir siempre sí, esto lo ha aprendido únicamente el asno, y quien tiene su mismo espíritu. Decía hace un momento que recomiendo la edición de Alianza Editorial, porque por ejemplo aquí justamente en lo del asno, a lo mejor no se entiende demasiado. Decir siempre sí, esto lo aprende únicamente el asno. Pero bueno, aquí te ponen la nota de que eh, en alemán sí, bueno, en alemán está escrito el sí como ya. Entonces, claro, ya es la onomatopeya que se utiliza para el berrido, supongo, del asno. No sé cómo se llama el sonido que hace el asno, ¿no? Entonces, claro, decir ya, esto lo ha aprendido únicamente el asno, claro, claro. Y que tiene su mismo espíritu.
Aquí hay como dos partes interesantes. La primera hablando sobre lo bueno y lo malo. Y justamente aquí esto ya lo comenté cuando hablaba acerca de las características que tiene que tener el superhombre, que una de ellas es que tiene que tener una propia brújula moral donde él decida qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no, bueno, aquí dice, hacer callar al topo y enano, que dice, bueno para todos, malvado para todos. Claro, no todo, eso es algo muy difícil de llegar a entender. No todo es bueno para todos, o una cosa no es buena para todos o mala para todos, ¿vale? Hay muchas cosas que están grises. Em, y es que actualmente se tiene una filosofía maniqueísta respecto a la vida. Muchas personas he notado que el sentimiento general o el pensamiento general es que la mayoría de la gente tiene una filosofía o una manera de ver la vida bastante maniqueísta, es decir, que lo divide simplemente en bueno y malo. No hay grises, ¿no? Es o bueno o es malo, ya está, no hay grises. Y se tiene que comulgar con eso, o al menos la gente que piensa de esa forma, intenta obligar al resto a comer de esa oblea, ¿no? A comulgar con esa opinión. Lo cual, primero, me parece completamente erróneo, segundo, me parece contraproducente y tercero, me parece que es completamente ilógico decir o hacer una generalización de ese estilo, ¿no? Claro que existen los grises. De hecho, yo creo que existen más grises, más cosas grises en la vida que soluciones binarias a los problemas. Desde luego, a los problemas humanos existen más grises o no existen soluciones de sí y no. En aspectos humanos, en aspectos ya más de la ciencia, dentro de las matemáticas, dentro de la lógica, ahí sí que existen solamente dos opciones, aunque tengo entendido que existen lógicas que no son binarias, lógicas que son ternarias, cuaternarias, etcétera. Entonces también incluso dentro de la lógica no existe una sola respuesta, ¿no? O sea, no existen solo dos categorías en las cuales poner o hacer esta separación de las respuestas a las preguntas que tenemos. Y es muy importante entonces entender que no todo es blanco o una cosa no es 100% blanca o 100% negra, ¿no? Que existen grises, que existen cosas intermedias. Hay obviamente pues, elementos o cosas en la vida que sí que son binarias, ¿no? No se puede estar medio embarazado, por ejemplo, ¿no? O estás embarazada o no lo estás, ¿no? Solamente son esas dos sopas las que hay de comer, pero hay muchas otras cosas que sí que, en definitiva, hay un montón de grados entre ellos. Y justamente la bondad y la maldad, pues, es una de esas cosas. Am, Lejos de disuadir a la gente que piensa diferente que tú al denunciar, ¿no? Que si no están contigo, están contra ti. Lejos de convencerlos, pues, lo que haces es polarizar aún más a tu adversario, al menos en un debate. No lo vas a convencer, o sea, no lo vas a convencer. No es posible convencer a una persona denunciándolo de esa forma. Hay que ser empáticos al respecto, hay que intentar entender por qué para esa persona, por qué esa persona cataloga alguna situación como buena o como mala, si tú la consideras de la forma contraria. Y una vez que lo haces, que haces eso, intentar guiar a esa persona por los mismos pasos y por las mismas razones por las que tú crees que algo es bueno o que algo es malo. Sin embargo, aún así, es posible que dos personas
entiendan de forma diferente una misma situación y no está mal, no es malo. Esta diversidad de opiniones es lo que nos hace humanos al final de cuentas. No hay respuestas 100% verdaderas. No hay verdades 100% verdaderas y no hay mentiras 100% falsas. Es algo bastante importante que hay que aprender. Y bueno, la segunda parte pues ya habla acerca de esta crítica. Todo esto que acabo de decir fue la primera parte del comentario de esto. La segunda pues habla acerca de los niños, ¿no? De dejar que los niños se acerquen a mí. Y bueno, a él no le gusta. Y también habla acerca de Leibniz, ¿no? Que eh, no le agradan aquellos para quienes cualquier cosa es buena. Directamente se refiere a la doctrina de el mejor de los mundos, ¿no? De Leibniz. Eso está bastante gracioso. Bueno, más adelante sigue y dice, por muchos caminos diferentes y de múltiples modos llegué yo a mi verdad. Nunca me ha gustado preguntar por caminos, esto repugna siempre a mi gusto. Prefería preguntar y someter a prueba los caminos mismos. Un ensayar y un preguntar fue todo mi caminar. Y en verdad, también hay que aprender a responder a tal pregunta. Este es mi gusto. No un buen gusto, no un mal gusto, pero sí mi gusto, del cual ya no me avergüenzo ni lo oculto. Este es mi camino, ¿dónde está el vuestro? Así respondía yo a quienes preguntaban por el camino. El camino, en efecto, no existe. Así habló Zaratustra. Entonces, no sé hasta qué punto Nietzsche leyó o no leyó, conoció o no conoció la obra de Siddhartha Gautama, pero por lo que yo tengo entendido, justamente esta es una de las enseñanzas del Buda, ¿no? Que le preguntaban cómo llegó a la iluminación, y bueno, tenemos este sendero de los ocho caminos, o no me acuerdo exactamente cómo se llama, em, pero realmente cuando alguien se acercaba a él, pues él decía, bueno, yo llegué a la iluminación de esta forma, pero o sea, no sé cómo ayudarte a ti a llegar a la iluminación. Cada quien tiene que llegar a la iluminación por un camino propio. Esa es la cosa. Entonces, esto es un poco a lo que se refiere Nietzsche. No sé, insisto, si lo leyó o no, pero es exactamente lo mismo que enseña el Buda, que enseña cierta Gautama. Y me parece bastante importante que la gente lo entienda y lo aplique en su día a día, ¿no? O sea, que no se vaya con la finta es que es más fácil, es muchísimo más fácil pensar que las cosas son buenas o malas y que haya una tercera persona eh, que te diga o que te vaya guiando respecto a qué está bien y qué está mal. Obviamente, porque es más sencillo, ya que no tienes que esforzarte en analizar, en reflexionar y en pensar por ti mismo. Pero el camino más sencillo no es necesariamente el mejor camino de todos. Desde luego, definitivamente, yo creo que si eres humano, si eres, simplemente si eres, pero bueno, ya le agregamos, si eres humano, eres un ser finito, tienes poco tiempo en este mundo y entiendo que te quieras ahorrar ese tiempo haciendo o delegando en la actividad de pensar a alguien más, ¿no? Que alguien más piense por ti. Está bien, no lo veo mal porque, insisto, hay tantas cosas, hay tantos conocimientos en la ciencia y a través de la historia, a través de todo el mundo, en la naturaleza, hay tantos conocimientos que pues es imposible ponerse a analizar y a pensar sobre todo y cada una de esas cosas, ¿no? Que existen. Entonces cada uno tiene que elegir las batallas que toma. Sin embargo, yo creo que elegir o tener una brújula moral para saber elegir entre lo que es bueno y lo que es malo es un camino que todos los seres humanos deberíamos de recorrer por nuestra cuenta. Eso se lo puedes legar a alguien más si quieres, pero mm,
no te va a generar ningún bien. Al contrario, es posible que te perjudique al final de cuentas en tu día a día, en el resto de tu vida. Es más fácil hasta cierto punto no pensar, pero al final, eh, si tomamos toda la vida de un ser humano, nos daríamos cuenta de que tomarse un tiempo para analizar las situaciones y para tener una brújula propia moral es muchísimo más importante o te facilita muchísimo más la vida que recurrir a terceros, a terceros para guiar tus acciones, ¿no? Ese es mi comentario respecto a este fragmento de Así habló Zaratustra. Ya por último, tenemos un último fragmento del que yo quería hablar, que dice, existe una vieja ilusión que se llama bien y mal. En torno a divinos y astrólogos ha girado hasta ahora la rueda de esa ilusión. En otro tiempo la gente creía en adivinos y astrólogos, y por eso creía. Todo es destino, debes, puesto te ves forzado. Pero luego la gente desconfió de todos los adivinos y astrólogos, y por eso creyó. Todo es libertad. Puedes, puesto que quieres. Oh hermanos míos, acerca de lo que son las estrellas y el futuro ha habido hasta ahora tan solo ilusiones, pero no saber. Y por eso acerca de lo que son el bien y el mal, ha habido hasta ahora tan solo ilusiones, pero no saber. Este fragmento me parece muy, muy actual y también a la vez me parece curioso cómo parte de este fragmento ha girado desde los tiempos de Nietzsche a los tiempos actuales. Porque aquí nos habla acerca de que la gente dejó de confiar en adivinos y astrólogos, eh, y entonces empezó una época de pues libertinaje, por así decirlo, ¿no? Si tú quieres hacerlo, tú puedes hacerlo, ¿no? Ah, y ahora sí que es verdad que en términos generales el ambiente es la desconfianza hacia los adivinos astrólogos, pero cada vez es más común o cada vez yo veo que ocurre más, al menos en redes sociales, que hay más gente, cada vez hay más gente que cree en adivinos y astrólogos, ¿no? No quiero ser el aguafiestas que diga, ¿sabías que la astrología no es una ciencia? Sí, claro que lo sabía. Confío en que toda la gente, la mayoría de las personas lo saben. Pero la cosa es que a pesar de saber eso, a pesar de tener ese conocimiento, muchas veces la gente pues simplemente lo utiliza como una distracción, o sea, no lo ve con tanta importancia como este tipo de aguafiestas se piensan que la gente lo está tomando en cuenta, ¿no? Simplemente es algo como de entretenimiento, algo curioso para pasar el rato simple y sencillamente, o para generar una conversación sin más, eso de qué signo eres, es un conocimiento igual de inútil, superficial, que preguntar cómo está el clima hoy o cualquier tema de conversación para iniciar una conversación, ¿no? Cualquier tema para poder iniciar una conversación. Es igual de inútil que cualquiera de esos. Em, pero también pues, tiene un aspecto de entretenimiento. Al final de cuentas, siempre hemos querido saber qué es lo que nos depara el futuro. Entonces, para eso también viene pues, la lectura del tarot y la creencia en los astros y todo esto. Sí que es verdad que lo que me preocupa hasta cierto punto es que cada vez hay más gente que parece que de verdad se lo toma en serio, que de verdad la astrología se la toma en serio. Entonces, eso es lo que me parece preocupante, em, y curioso a la vez, ¿no? Así como cada vez hay más gente que piensa o que cree en eso,
También hay más gente en los últimos años que se ha vuelto más religiosa, de repente, sobre todo las nuevas generaciones son las que más toman ese camino como religioso de vuelta a la cristiandad, por algún motivo que no logro entender, pero que me parece loable, me parece algo digno, ¿no? Algo que cualquier persona puede optar por ello. Porque hay que darse cuenta, hay que ser maduro para saber que la religión eh, es el opio del pueblo, ¿no? O la religión eh, es un poco un elemento de control de la sociedad. Pero hay que ser más maduro todavía para darse cuenta de que ese no es la única misión de la religión, ¿no? La religión, al menos las iglesias como tal, entendidas como la asamblea, como la comunidad, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a la gente. Y la pérdida de ese apoyo, de ese pilar, desde mi punto de vista, ha generado esta eh, epidemia, por así decirlo, de depresión, de ansiedad, de, eh, de suicidios, etcétera, ¿no? Esto es en parte lo que ha generado eso, porque antes la gente como que tenía este apoyo y, e ibas a misa y a lo mejor te decían, pues bueno, el reverendo, ¿no? Te decía, bueno, pues has pecado y tal, pero existe una forma de redimirte, tienes que acercarte a Dios, y bueno, como que tenías una forma de redención de todo de todo lo que te iba mal en la vida y ahora, y claro, también la comunidad como que se acercaba a ti, te preguntaba, cómo has estado, qué tal tu día, y como eh, existía eso, una comunidad, y ahora, al menos de mi generación, siempre sigue existiendo, nunca desapareció, pero ya mm, nos desapegamos un poco, la gente de mi generación nos desapegamos un poco em, de esa comunidad porque nos sentimos, desde mi punto de vista también, creo que hubo un sentimiento de haber sido engañados, ¿no? Como de que el clero engañó a los feligreses, eh, haciéndoles creer que tenían las respuestas a todo y pues bueno, se sabe que no las tienen, ¿no? Eh, entonces eso siento que tuvo como un aspecto vengativo de mi generación contra la iglesia y por eso es que hay tantos ateos, que yo no creo que haya tantos ateos, verdaderos ateos, como dicen que sí hay, pero tanta gente que dejó de creer o que dejó de ser creyente, practicante de alguna religión. Entonces, lo que dije, ¿no? Se necesita ser maduro para entender que la religión no es, o más bien que el clero, eh, genera un aparato de control sobre la gente mediante la religión, pero tienes que ser más maduro para darte cuenta de que ese no es el único propósito de la religión y que ayuda bastante más de lo que uno llegaría a pensar en un primer momento. Es muchísimo más útil a la sociedad que exista la religión a que no exista la religión. Esa por una parte. Y bueno, ya por otra, eh, la parte de los adivinos y astrólogos, pues sí, es un poco apremiante, pero yo creo que también surge por esa necesidad que tiene el ser humano de dar respuesta a las preguntas que la ciencia no puede responder, ¿no? Entonces, claro, hay varias formas eh, de lidiar con esta falta de conocimiento y una de ellas es acercarse a la adivinación y a la astrología. Y es por eso que creo que hay cada vez más gente que se toma en serio lo que dice la astrología y casi que prefiero que exista más gente religiosa a que exista más gente que cree en la adivinación y astrología, pero bueno, es un poco lo que hay. Porque la diferencia es que la astrología y adivinación lo único que hacen es te da una respuesta rápida a tus problemas, pero no edifica nada, no edifica ningún conocimiento, en tanto que la religión sí que te da
mucho que pensar. O sea, si tú agarras un Corán o agarras el Bhagavad Gita o agarras lo que sea, vas a encontrar una enseñanza moral y no solamente vas a encontrar las respuestas a tus preguntas, que puede ser que sí, puede ser que no. No solamente vas a encontrar eso, sino que también vas a edificar conocimiento. Que esa es otra de las razones por las cuales es bastante útil que exista la religión en temas sociales. Así que, pues yo qué sé, si te sientes, si eres de esas personas que se siente solo o sola, que necesita respuestas de por qué le va tan mal en la vida y todo esto, antes que llegar a una respuesta fácil a través de la astrología o de la adivinación, que espero que se sepa que son respuestas falsas, ¿no? Que son respuestas genéricas y que se aplican a cualquiera y que es imposible entender el futuro. Antes que eso, recomendaría pues acercarse ya sea a un psicólogo, en caso de que seas agnóstico, o alguna religión que te interese. Si te ha interesado, pues te puedes acercar y ver qué es lo que se dice, ¿no? Qué es lo interesante. Y ya, bueno, las últimas dos anotaciones son más bien como frases que me parecen bastante poderosas. La primera dice, todo placer quiere eternidad, o la enseñanza del Buda, ¿no? Pero a la vez todo placer genera dolor, no me acuerdo si lo dice así, pero Buda, pero bueno, el placer genera sufrimiento, sufrimiento es la palabra. Y todo placer quiere eternidad, pues claro, sí, claro. A mí me gustaría estar todo el rato feliz, obviamente, ¿no? Pero no es el caso. Y eso le da más valor a la felicidad aún. Es muchísimo mejor tener lapsos de felicidad y de tristeza y de cualquier otra cosa, ¿no? De estado neutral, antes que estar todo el rato feliz, porque si se está todo el rato feliz, entonces nunca se está feliz. Y la última nota que tengo aquí es, ¿qué sería de toda tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas? Obviamente quitando de lado la altanería y ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? La arrogancia, ¿no? La arrogancia de este texto, este fragmento, quitando, poniendo de lado eso y dejándolo, por ejemplo, reescribiéndolo como, ¿qué sería de toda tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes te rodean? ¿No? Simple y sencillamente. Me parece de lo más bonito que ha escrito Nietzsche, de las partes más bonitas, poéticas que ha escrito Nietzsche. Esa parte, este verso sí que me ha gustado, ¿no? Como un verso, un poema. Esto sí que me ha gustado. El resto, pues bueno, me parece normalito. Veredicto final. Eh, en una escala del 0 al 10, mi calificación de esta obra es recomendable. Es recomendable sobre 10. Lo que significa, ya haciendo un análisis un poco más extenso, no dejándolo solamente en el numerito. La cosa es que si te gusta la filosofía y ya has leído previamente filosofía, se tienen que cumplir esas dos condiciones, que te guste la filosofía y que ya hayas leído previamente algo más de filosofía. Eh, yo diría al menos algunos diálogos de Platón, eso de entrada. Si ya has leído algunos diálogos de Platón, eh, sabes un poco de las ideas filosóficas y te gusta la filosofía, entonces te recomiendo que leas el Así habló Zaratustra. Si lo que te interesa es única y exclusivamente saber cuáles son las ideas principales del sistema de Nietzsche, no te recomiendo que leas el Así habló Zaratustra. Mejor léete un resumen o una crítica o algo. Una, comentarios a el Así habló Zaratustra de Nietzsche o algo similar. Pero no leas el Así habló Zaratustra porque no merece la pena. Si te gusta la poesía, puedes leer este texto, sí, claro. De hecho, sí, yo creo que como libro de poesía lo recomendaría sin ningún tipo de problema. Em, y si te gusta, si te da curiosidad saber cuál es el pensamiento de Nietzsche,
su sistema filosófico, pues también te lo recomiendo, ¿no? Cualquier otra cosa que caiga fuera de estos círculos, no recomiendo, no recomiendo leer el Anciano de Zaratustra. Es para un público bastante específico. Lean otras cosas que sean más de su interés, que les parezca más curioso leer. Y ya está. Entonces, ese sería todo. Parte. Eh, Gracias a quien se haya quedado a escuchar todo esto. No entiendo por qué le interesaría mi opinión, pero bueno, un amigo me pidió que hiciera estos videos. Y eh, si a él le interesa, a lo mejor le interesa a alguien más. Con esto me despido y bueno, ya nos veremos en la próxima reseña. Hasta luego.